Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Veo todavía varias cámaras apagadillas. Este, ya están prendiendo. Ok, bueno, entiendo que este horario es un poquito complicado porque se empalma con aquellos que, pues bueno, ya han ido regresando a sus lugares de trabajo o de actividades. Y en consecuencia, pues en ocasiones, bueno, me ha tocado que cuando pues, estoy dando esta clase, pues observo, ¿no? Que hay quien pues se va incorporando a sus actividades, va en camino, eh, ya saben, a alguna circunstancia, incluso también, pues no sé si los niños, demás, y entonces, bueno, trataremos de, eh, pues bueno, en esta sesión, pues ir eh, permitir, ¿no? Que se vayan incorporando, e incluso dependiendo de cómo observe el desarrollo de la sesión, podremos tener tal vez un pequeño break de 10 minutos para que, pues bueno, puedan, puedan tomarse un cafecito. ¿Cómo ven? ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eh, ok, dice Leonardo que no puede prender la cámara. Justo ya a eso vamos. Miren, algo importante es que pues sí tengan prendidas sus cámaras. Yo entiendo que por las actividades que pueden llegar a tener, por los centros de trabajo en los cuales se encuentran, pues puede ser que no puedan interactuar de manera constante o de manera fluida. Sin embargo, pues bueno, les pido por favor que en la medida de lo posible, pues mantengan prendida esa cámara. Créanme que se siente bien feo, pues bueno, estar hablando, ¿no? Y ver puras camaritas apagadas, entonces uno no sabe si es un monólogo con sí mismo, consigo mismo, o en verdad alguien lo está escuchando. Entonces, por eso les pido que en la medida de lo posible mantengan prendida esa cámara. Asimismo, respecto a sus participaciones, pues miren, este tema es muy interesante y la verdad es que pues permite que todos puedan ir incorporarse a la sesión virtualmente. Y pues en consecuencia es necesaria que bueno, más bien no es que solo sea necesaria, pues es conveniente que ustedes también participen porque pues de esa forma también se nutre la sesión, ¿no? Entonces, pues por eso les pido que pues bueno, mantengan prendidos, puedan interactuar en el caso que no puedan prender su micrófono, que pues lo puedan hacer mediante la caja de comentarios, ¿no? Entonces, de esa forma, pues se da pues un verdadero entorno de un aula virtual. Recordemos que si bien nos estamos conectando por estos medios, pues lo importante es que no se pierda la esencia de un aula, ¿no? De un espacio virtual en el cual compartimos eh, conocimiento y pues no se trata de que solo venga aquí Alexander y esté hablando durante 4 horas, ¿no? En dos sesiones y pues bueno, no exista ahí algún intercambio que pueda ser interesante. Seguramente, pues como ustedes lo verán, tendrán alguna pregunta, alguna duda, algún dato, algún comentario que pueda abonar a la sesión. Y bueno, les quiero comentar algunas pequeñas precisiones. Bueno, entonces, me parece que Julio César ha estado en alguna sesión conmigo, ¿no, verdad? ¿O sí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, me parece que sí, en algún momento, en otro diplomado. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, sí, algo así. Y bueno, esto que lo reconozco a veces muy rápido, se trata de que, pues bueno, tengo un monitor que es un poco más amplio, entonces los puedo ver así como a detalle. Esto siempre lo comento, ¿por qué? Porque, pues sí, es muy importante hacerles saber que en ocasiones los veo así en un tamaño gigante y no es porque quiera atravesar el monitor, sino que, bueno, también así como les pido que tengan su cámara prendida, pues también si en algún momento llega a ocurrir que pues necesitan por alguna circunstancia apagar su cámara, pues apáguenla y posteriormente regresen. Menciono como ejemplo que en una ocasión estaba una persona haciendo su comida y entonces pues yo tenía a la persona al centro de la pantalla y pues la verdad es que yo ya no sabía qué hacer, ¿no? Si decirle, oiga, me invita un taco, por favor,
porque pues es que se veía tan sabroso lo que estaba preparando que pues ya en un momento, o sea, perdía inevitablemente la atención, ¿no? De lo que estaba yo haciendo por ver, pues bueno, ¿qué estará haciendo, no? Y estará sabroso, pues sí, se ve rico, ¿no? O igual una vez me tocó alguien que pues estaba con el teléfono y una llamada de 20 minutos riéndose y demás, y pues la verdad es que a mí sí me llegó a incomodar, ¿no? Porque pues no es bonito, ¿no? Que uno está hablando y pues haya alguien que no te esté tomando en cuenta, ¿no? Entonces, les pido por favor que, pues bueno, si tienen algo muy urgente, pues lo atiendan, regresen con posterioridad. Les recuerdo, pueden participar, pueden en cualquier momento abrir su micrófono, pueden hacerlo mediante la caja de comentarios y yo voy a tratar de darle seguimiento. Ahora bien, como saben, pues yo tengo ahí un cachorro, a Maximiliano, y también tengo gatos. Si en algún momento pues me piden salir o entrar, pues inevitablemente voy a tener que tomarme un par de minutitos, incluso menos, para poder permitirles entrar o salir. Y bueno, siendo así, pues ya permitimos que se incorporaran más compañeras y más compañeros. Así que pues vamos a dar un poquito inicio a estas labores de estas dos sesiones. Bueno, este diplomado es sobre partidos políticos y pues bueno, la justicia intrapartidaria, ¿no? Me parece que con el doctor Alfonso Vázquez Boyers, pues bueno, analizaron algunos elementos que son necesarios para comprender de qué va esto de los partidos políticos y sobre todo, pues bueno, en el contexto mexicano, pues cómo podemos analizarlos. ¿Esto es así? Ok, perfecto. Bueno, en la evolución del sistema de partidos mexicanos, eh, pues ustedes se van a terminar haciendo especialistas con todas estas sesiones que van a abordar. Y bueno, en esta evolución del sistema de partidos mexicanos, si bien en algunos puntos nos podemos extender a algunos de los temas que se abordarán a futuro, yo voy a tratar de acotarme, voy a tratar de acotarme un poquito al tema y pues bueno, no ahora sí que atravesar el temario de algún otro profesor investigador, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar. Mi nombre es Alexander Reyes, soy profesor investigador investigador de la Escuela Judicial Electoral, soy politólogo y abogado, entonces voy a tratar de nutrir esta sesión, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde un análisis un tanto politológico. Claro está, la verdad es que haría falta entrar un poco más al contexto histórico, pero pues bueno, ahí les voy a fallar, además de que no es la intención llegar a ese grado de precisión sobre la evolución del sistema de partidos en México. Tengo preparada una presentación. Así que por favor, no se molesten ahora sí que no se tomen la molestia, ellos se van a estar muy interesados en el tema, pero no se tomen la molestia de estar perdiendo tal vez algún apunte, bueno, alguna parte de la sesión por estar tomando apuntes. Yo esta presentación se las voy a enviar por correo electrónico al terminar la sesión, entonces pues ya, ahora sí que van a poder ustedes tomar atención totalmente de las dos sesiones del día de hoy y la del día de mañana, y pues el día de mañana, cuando yo les otorgue mi correo electrónico, me pueden enviar y me dicen, oye Alexander, mira, me puedes pasar la presentación de evolución del sistema de partidos y yo se las envío a ese momento, o si no, al otro día. ¿Ok? Entonces, estas son, en términos generales, pues las pequeñas notas, ¿no? Antes de iniciar nuestra sesión. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Okay. Les digo que una disculpa, pero es que siempre cuando son estas sesiones de las 9 de la mañana, pues veo que van así como llegando, veo que pues en ocasiones tienen alguna actividad, demás, entonces trato un poquito de dar esa oportunidad de que se incorporen y ya no pierdan pues algún pequeño detalle, ¿no? Que pueda ser de su interés. Una disculpa para aquellos que se conectaron con puntualidad, les agradezco muchísimo, pero pues bueno, hay que tratar un poquito de ser sensibles a las circunstancias de cada una y de cada uno de los asistentes. Siendo así, pues bueno, les voy a compartir mi presentación. Les voy a pedir, por favor, que me indiquen si se observa. Sí, Okay.
¿Ya se ve? ¿Ya se ve más grande? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, desde mi perspectiva, pues quien ya haya tomado sesión conmigo, pues ahora que está la mina me acompaña a cualquier lugar porque de alguna forma me permite dar a entender lo que considero yo que es la forma en la que abordaremos el tema. Desde mi perspectiva, cualquier tema, cualquier objeto de estudio, mejor dicho, pues debe de ser comprendido a partir de toda su complejidad. Esto es partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Y esto, pues, a su vez también implica conocer los diferentes elementos en los cuales se constituye el objeto que nosotros estamos estudiando. Entonces, para que nosotros podamos comprender qué es esto, qué evoluciona, qué es esto de los partidos políticos y en el contexto mexicano, qué es lo que sucedió, pues desde mi particular punto de vista, sintetizando un poco esa complejidad de este fenómeno de estudio, considero yo que pues tenemos que abordar rápidamente qué son los partidos políticos. Yo ya sé que ya lo vieron con el doctor Vázquez Moyers, pero vamos a abordar un poquito y desde la perspectiva de nuestro objetivo de estas dos sesiones. También veremos qué se trata esto, qué es un sistema, ¿no? Y cómo se estudia, por qué sistemas, ¿no? ¿Por qué se habla de sistemas de partidos? Después veremos si la evolución del marco normativo de los partidos políticos, lo que nos permite comprender cómo es que los partidos políticos eran más bien, mejor dicho, cómo se entendían los partidos políticos y posteriormente cómo los entendemos en la actualidad, a su vez cuáles eran las funciones que en un momento determinado histórico tuvieron y cuáles son las funciones que actualmente tienen en nuestra actual democracia, lo cual yo considero que es así. Habrá quien diga, no, Alexander, no es una democracia, ya lo veremos. Y bueno, finalmente, la intención es que comprendamos cuál es la actualidad de estos partidos políticos. Si ha cambiado algo, o se ha cambiado algo, si se han transformado en algún sentido, qué ha influido para que se dé esta transformación, cuáles son los elementos que necesitamos comprender para entender cuál es el estadio actual de los partidos políticos y finalmente hacia tal vez dónde se dirigen, no en un sentido tal cual como prospectiva política, pero sí en algún punto prospectivo e incluso prospectivo jurídico, que sí existe, ¿no? Pero bueno, esta será la intención, conocer estos elementos que le van dando sentido a los partidos políticos en México, a lo que entendemos por partidos o a lo que se entendió por partidos políticos, cuáles fueron sus funciones y cuál es su función actual en nuestro sistema. Si podemos incluso hablar de una crisis de los partidos políticos o estarán ahí, como en algún momento también se ha dicho históricamente, como males necesarios, ¿no? Entonces, o incluso no es que necesariamente tengan una connotación negativa, sino que realmente también llegan a cumplir funciones que innegablemente, pues bueno, no se le podrán otorgar a otro tipo de asociaciones, pero bueno, eso ya será algo de lo que veremos en nuestras sesiones. Así, pues bueno, yo les propongo que sigamos estas líneas que serán las que van a guiar nuestra forma de estudiar este tema y que, pues bueno, de alguna forma, si en algún punto pareciera que nos perdemos o que, mejor dicho, que Alexander se pierde, ya me dicen, oye, Alex, pero pues si la intención era irnos por acá, pues ¿por qué estamos tocando esto? Ah, pues porque vamos a ir abordando cada uno de los elementos y al final vamos a tratar de enarbolarlos para, bueno, cohesionarlos eh, para poder entender ahora sí nuestro sistema de partidos en la actualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es la hoja de ruta que nosotros vamos a seguir. Y bueno, para iniciar, ustedes ya lo vieron, les había mencionado, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es un partido político?
¿qué entienden por partido político? No es necesario que bueno, pueden recurrir, claro está, a San Google, ¿no? No hay ningún problema. Verán que, pues, eh, puede ayudarnos esa herramienta. Yo no estoy en contra de las herramientas electrónicas, la verdad es que estoy a favor. En algunas ocasiones he trabajado con jóvenes y les comento, oigan, pues si tienen Google, pues pueden utilizarlo, ¿no? Pero para eso son las herramientas. Pero también me interesaría conocer su punto de vista o a partir de los estudios que ustedes han realizado, que me comenten qué es un partido político. Recuerden, pueden alzar la manita, pueden abrir su micrófono o pueden, ok, hacerlo mediante la caja de comentarios. Por favor, José Fidel, puedes abrir tu micrófono y comentarnos qué es un partido político para ti. Gracias, buenos días. No sé si me pueden escuchar Sí, te escuchamos. adecuadamente. Gracias. Yo entiendo que el partido político es una organización de ciudadanas y ciudadanos cuyo único objetivo pues es conseguir el poder de un estado, el poder de un municipio, el poder público. Ese es como yo entiendo los partidos políticos. Es cuanto, Alexander, gracias. Muchísimas gracias, José Fidel. Tenemos otra mano levantada a ver, vamos a ver cómo está la fila. Va primero Leonardo y después Sergio. Por favor, Leonardo, abre tu micrófono. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Entiendo que por partido político una agrupación en la que se buscan determinados fines de unión cívica, de participación política, y esto, como bien lo decía mi compañero, con la finalidad de acceder a cargos públicos mediante la representación. Muchísimas gracias. Ya se van presentando algunos elementos, ¿verdad? En generales de lo que actualmente podemos tal vez entender de partidos políticos. Por favor, Sergio Alberto Nájera, y luego sigue Julio César. Sergio, por favor. Sí, sí, buenos días. Bueno, a grandes rasgos, no está bien estructurada pues, la definición que voy a dar, pero a grandes rasgos yo le entiendo a un partido político como, como a toda aquella organización que está de alguna manera no destinada, pero cuya intención es influir o participar de la vida pública de un país o de un gobierno y que posibilita al mismo tiempo la participación de los ciudadanos en la búsqueda del poder o para acceder al poder. Esa sería a grandes rasgos mi definición de partidos políticos. Muchísimas gracias, Sergio. Qué interesante que te hayas animado a realizar alguna propuesta de concepto de partido político. Adelante, Julio César, por favor. Gracias. Pues esencialmente, ¿no? Un partido político tendría que tener sus integrantes, bueno, cuyos son miembros activos y principalmente quien acceder a un cargo público, pues tendría que tener una ideología, pues, por ejemplo, centro-izquierda, derecho, liberal. Pero bueno, a fin de cuentas, pues la mayor parte, como han dicho los compañeros, se suman a un partido político no por la ideología, sino más bien pues, por un cargo público, ¿no? Por alcanzar el poder por el poder. Ok. Fíjense, es bien interesante observar pues este elemento notorio en varias definiciones que nos han aportado, que tienen que ver con el poder, con alcanzar el poder, ¿no? Y bueno, por favor, Uciel, anda, qué bueno que te animes, venga, abre tu micrófono. Gracias, profesor. Yo considero que el partido político es una organización social y política, evidentemente integrada por ciudadanos, pero que al final como institución representa no solo a los ciudadanos como grupo, sino a sus intereses y su interpretación sobre la vida pública, ¿no? Lo que llaman la ideología, ¿no? Esto con la intención de acceder a los cargos públicos. Entonces, de alguna manera, el partido político también funciona como una organización intermedia, ¿no? Representa ciertos intereses de los ciudadanos y los expone ante la vida pública, ¿no? Ándale, muy bien interesante eso que me dices, porque sería como un tipo de herramienta, ¿no?
una herramienta que utilizan los ciudadanos, ¿no?, para exponerse a la vida pública. Es interesante, digo, ya tenemos varios elementos que están presentes en pues todas estas conceptualizaciones que nos han aportado el partido político. Pero ahora les voy a pedir, antes de avanzar, les voy a pedir que tomemos en cuenta algo. Y bueno, si tenemos en consideración que son una herramienta, que son un trampolín, un instrumento, un medio, que funcionan para alcanzar el poder, que funcionan para alcanzar cargos públicos, que bueno, también tienen ideología, que pues bueno, tienen una estructura, se da a entender un poco a partir de las definiciones. Cuando pensamos en la evolución de los partidos políticos, podemos pensar, ¿en qué podemos pensar que evoluciona? ¿Qué evolucionará de los partidos políticos? ¿Qué cambiará? ¿Sus estrategias? ¿Los mismos partidos? ¿Su ideología? ¿Qué es lo que cambia a lo largo de la historia? ¿Serán los mismos partidos políticos? Su organización interna nos menciona. Sí, claro, cambia también su organización. Minerva, por favor. Gracias, buenos días. No, considero que no, porque nacen para igualar las condiciones del pueblo y de quien tenía poder. Hoy en la actualidad no es así. Lo buscamos o se busca como un medio, como un negocio, valga dicho, para ciertos individuos que lleguen al poder y por remanente beneficien a cierto grupo partidista. No quiero decir que excluyan, hablo a la ligera, perredistas, priistas, no quiero decir que lo excluyan, pero sí benefician a un grupo determinado. Muy bien, muy cierto lo que mencionas, Minerva, muy acertado. Te agradezco mucho tu participación. Y fíjense también, Jimmy, Ginny Ixtlapale, perdón si lo pronuncié mal, ajá, nos menciona, bueno, que evolucionan las estrategias. Greg nos menciona que evolucionan los reglamentos internos. Irving, que la ideología también puede cambiar. Mire, lo cierto está en que todos tienen razón en algún punto, o en muchos sentidos, mejor dicho. Los partidos van evolucionando constantemente en todo sentido, en todo sentido. ¿Qué ha sucedido? Que pues bueno, los diferentes estudiosos de los partidos políticos se han enfocado en algún aspecto de los partidos políticos. Algunos se han enfocado en la ideología, algunos se han enfocado en la estructura, algunos otros se han enfocado en las estrategias que siguen para alcanzar el poder, y bueno, algunos otros también estudiosos o estudiosas se han enfocado en el contexto que les permite desarrollarse. Entonces, los partidos, claro que se transforman, exacto, su institucionalización nos menciona Francisco, exactamente. Nosotros nos vamos a centrar en esta parte de la evolución de los partidos políticos. Es claro que los partidos políticos que tenemos en la actualidad no son los mismos partidos políticos que en algún momento analizó Michels, ¿no? No son los mismos partidos, ¿no? Incluso, ¿no?, del México del siglo pasado. Los partidos políticos en la actualidad tienen otras características, y también el contexto influye en que los veamos. No es lo mismo el Partido Comunista, ¿no?, cubano, el socialista, no es lo mismo los partidos socialistas en México, ¿no? No es lo mismo los partidos políticos en Estados Unidos, que lo que, pues bueno, puede entenderse en otra latitud y en otro contexto histórico. Lo que nosotros vamos a entender sobre los partidos políticos de evolución en estas dos sesiones es esta institucionalización, el contexto que permite su desarrollo en el caso mexicano, porque como veremos, pues los partidos políticos en México pasan de ser el Partido Liberal y el Partido Conservador a una multiplicidad de partidos políticos que tenemos en la actualidad, que deben de cumplir ya no solo con algunas reglas, sino que también con funciones
y se establece ahí con claridad, debes de trabajar con mujeres, debes de trabajar con adolescentes, debes de tener paridad, debes de cumplir con este programa de trabajo, bla, bla, bla. Entonces, si les van agregando funciones, ya no son solo las que ellos o los partidos políticos pretenden cumplir, sino también las que deben de cumplir, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a ese punto? Eso es lo que nosotros vamos a observar en estas sesiones, ¿ok? Se incorpora Claudio. Claudio ya ha estado en alguna sesión. Hemos compartido sesión con él. Les digo que me acuerdo mucho de todos y todas. Y bueno, así. Gracias, doctor. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Un gusto tenerte de nueva cuenta en una sesión, poder compartir sesión contigo. Bueno, así, pues bueno, vamos a tener, pues como habíamos mencionado en estas definiciones, pues tenemos diferentes aspectos que van a rescatar las definiciones. Así vamos a encontrar X cantidad de definiciones de los partidos políticos, pero como mencionaba yo, se van a enfocar de diferente forma en el análisis de los partidos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos lo que dice el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, observamos que pues dice, la asociación de base privada que cumple funciones públicas es expreso del pluralismo político e instrumento de participación, concurre a la formación de la voluntad popular y crea la representación política a través de la presentación de programas y candidaturas electorales. Esta definición ya parece muchísimo más actual, ¿no? Porque ya nos va a hablar de pluralismo político, ¿no? De la necesidad de que exista una pluralidad, nos va a plantear la idea de que es un instrumento de participación, no nos va a definir como tal la personalidad jurídica, pero sí nos plantea una base privada con funciones públicas, ¿no? Y bueno, la presentación a través de un programa de candidaturas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo nos habla ya de un contexto que pues a todas luces ya es contexto democrático, muchísimo más actual, ¿no? Sin embargo, fíjense cómo hay algunas definiciones, como esta de Klaus von Bien, que, fíjense, es incluso hasta muy breve, ¿no? Los partidos políticos son sobre todo organizaciones ideológicas que se han estabilizado a lo largo de los conflictos diversos sobre el dogma. Entonces, fíjense, él se va a centrar en el aspecto ideológico y a su vez, por ejemplo, si vemos la definición de Weber, llamamos partidos a las formas de socialización que descansando, aquí se me fue un C, descansando en un reclutamiento formalmente libre, tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos determinadas probabilidades, ideas o materiales. Sin embargo, esta definición, si bien alude a algunos elementos, lo que podemos observar es que puede ser, bajo nuestro contexto actual, a otro tipo de organizaciones, no necesariamente a los partidos políticos, ¿no? Y bueno, el hecho de que yo les ponga estas definiciones tiene, bueno, he apuntado hace unos momentos, esto es diferentes enfoques, y bueno, estas perspectivas, enfoques, pues bueno, también nos advierten un elemento muy importante, y es que los partidos políticos se van entendiendo, se han ido entendiendo de diferentes formas. Su evolución los hace que los entendamos o se hayan entendido de diferentes formas. No es casual que Van Bien haga énfasis en esta parte ideológica, siendo él un politólogo alemán, o que Panebianco, pues bueno, ya en un contexto pues, muchísimo más actual, pues se enfoque, digamos, en esta idea ya de cambio político, o que Weber, más bien aludiendo a la idea de sus estudios sobre los sistemas de dominación, el poder, pues hable de estas formas de socialización política, ¿no? Y que tienen una finalidad, ¿no? Y bueno, pues ahí también tenemos esta definición de Palomara y Weiner, ¿no? Sobre la organización. Ay, perdón, me fui para atrás.
También, pues bueno, aquí yo les había puesto una definición muchísimo más robusta que da Giovanni Sartori, que bueno, vale la pena darle unos segundos, y dice, se conceptualiza a través de 3 ideas básicas. Uno, es diferente a una facción en tanto no concibe ser antagonismo al poder político. Entonces, fíjense, él ya hace una diferencia histórica. Ya no se debe de entender como facción, no, ya no el poder. Va de acuerdo, ya no es antagónico al poder político como en algún momento se llegó a pensar de los partidos políticos. 2, es parte de un todo en tanto representa un aspecto o un grupo en específico de la sociedad. Ya plantea la idea de que responde a un grupo en específico, a su ideología, a su sentir, a sus particularidades, ¿no? Que las agrupan o que les dan sentido. Y 3, es un conducto de expresión, fíjense, ya que como canal de expresión biunívoca, los partidos terminan por expresar ante el gobierno las inquietudes de la población y ante la población las decisiones del gobierno. Fíjense, es bien interesante, ¿no? Esta definición. Y bueno, aquí rescaté una que le puse Museo Legislativo porque es de una publicación que les pongo ahí en la bibliografía, porque no dice quién es el autor, está en la introducción de esta publicación, no dice quién es el autor, pero a mí me parece muy interesante y es más, yo incluso en algún otro lugar tal vez podría utilizar esta definición porque es muy actual. Dice, una organización de ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos que basados en determinados principios teóricos y unidos por un mismo interés, generan un programa de gobierno para que mediante su participación en procesos electorales y una vez que consigan el apoyo de la sociedad de una buena parte de ella, logren el objetivo de la toma de poder y el control de los aparatos de dirección, formando así un gobierno. Me parece bien completa esta definición, ¿no? Va muy acorde a nuestro contexto actual de los partidos políticos. Finalmente, bueno, les puse ahí la definición de la Ley General de Partidos Políticos, pero, pues bueno, el punto está de retomar esas definiciones, está en que, pues bueno, los partidos políticos, la dificultad de definir, aquí yo les voy a remarcar, les decía que no es necesario que tomen sus apuntes, porque aquí ya les voy a poner los puntos que a veces quiero que se tomen. Una disculpa, me fui unos segundos, ¿verdad? Ok, bueno, pero ¿se sigue viendo mi presentación o ya no? Se sigue viendo. Perfecto, muchísimas gracias, Irving. Bueno, estaba yo en esta idea de los partidos, la dificultad de definir a los partidos políticos, parte de la complejidad de su desarrollo histórico, de su contexto, de las particularidades del enfoque de análisis, etcétera, ¿no? Pues ya que no son lo mismo en todo tiempo y en todo lugar. Por lo tanto, nuevamente reitero, lo que nosotros vamos a estudiar en esto de la evolución del sistema político, de los partidos políticos, es comprender los elementos que en el contexto mexicano permitieron su institucionalización, es decir, que les dieron pie de transformarse. Y nosotros vamos a ver, los partidos políticos pues sí están presentes en la historia de México, les decía yo, está el Partido Liberal, los conservadores, ¿no? Y bueno, después otro tipo de asociaciones que se presentaron como partidos políticos, pero que tal vez no cumplieron una función como partidos políticos. Y pues bueno, también en algún momento un partido hegemónico, ¿no? Que pues ante la necesidad histórica, pues tuvo que tener un proceso de liberalización que permitiera que ahora sí ya no solo estuviera un solo partido hegemónico, sino que también floreciera un sistema de partidos, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de comprender. Y pues bueno, ahí es donde también se hace importante la participación de todas y de todos ustedes. Si tienen algún dato, alguna información, esto no es monólogo de Alexander, esto es una construcción de clase, ¿no? Así que, pues bueno, siéntanse, nuevamente los invito, siéntanse con el ánimo de participar. Por cierto,
En la sesión les llegué a poner unos pequeños videos, no encontré como los que yo hubiera querido, de la calidad tal vez que hubiera querido, pero trato de incorporar algunos elementos pues, para que no se haga tan pesada la sesión, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes tienen bastantes conocimientos, pero no está de más a veces incorporar algún elemento multimedia. Y bueno, yo lo que les voy a pedir es que pues, recordemos, perdón, regresando a clase, yo lo que les voy a pedir es que tal vez recordemos mucho esta lámina en el futuro, porque pues nos va a permitir de alguna forma comprender qué sucede con los partidos políticos en la actualidad. ¿Y por qué digo comprender a los partidos políticos en la actualidad? Porque, bueno, tal vez yo no me anime a dar un concepto de partido político como tal, pero sí me parece que a partir de entender cuáles son sus funciones actuales, podemos, ahora sí que a partir de lo que los partidos políticos requieren ser, a lo que se les decía yo, ya no solo es lo que plantean, sino también las obligaciones que tienen, pues podamos comprender cuál es el sentido de los partidos políticos en la actualidad y por qué debe haber un sistema de partidos, ¿no? Entonces, aquí yo lo coloco, ¿no? O retomo, mejor dicho, esta idea de que, pues bueno, de entrada los partidos políticos tienen dos funciones. Una que es la representación de la sociedad y por otro lado, la operación del régimen político. Respecto del primero, la representación de la sociedad, pues vamos a encontrar que los partidos políticos deben o deberían, eso lo vamos a ver, digo, es a la idea que queremos llegar, articular demandas sociales, esto es captarlas, procesarlas y canalizarlas, y no solo canalizarlas a través de sus voceros, sino realmente hacer que este procesamiento de estas demandas sociales pues se transforme ya sea en una ley o en una política pública, ¿no? Esa sería la idea, que exista alguna transformación a partir de los partidos políticos, ¿no? Ese sería el sentido, ¿no? De los partidos políticos. Por ejemplo, en los partidos verdes es muy claro, ¿no? Bueno, pareciera ser, ¿no? Que, pues bueno, estas demandas sociales que tienen que ver con un proyecto verde, ¿no? Pues bueno, que se transformen en políticas claras, ¿no? En legislación, ¿no? Entonces, pues ahí veremos si se aplica o no se aplica. Ahora, la agregación de intereses. ¿Por qué la agregación de intereses? Porque, bueno, los partidos políticos en la actualidad pues han evolucionado. Ya no son parte de, pues bueno, ya no son islas atomizadas, ya no son círculos cerrados, ¿no? O en teoría no deberían serlo tal cual, porque pues bueno, bajo la evolución que han tenido los partidos políticos, en la actualidad tenemos que, pues bueno, congregan, aunque tengan en apariencia una ideología, ¿no? Muy establecida, también pues ya congregan a grupos muchísimo más amplios, ¿no? Recordemos que estos partidos que en algún momento se denominaron de masas y que ya vieron en la pasada sesión, se fueron transformando también acorde a los modelos pues bajo los cuales pues ya era un candidato, un modelo mediatizado, además el que un catch-all party, ¿no? Podía tomar diferentes ideologías, diferentes intereses, congregarlos en una agenda y presentarlos, ¿no? Así, pues también generar, pues, políticas públicas para todos estos grupos, ¿no? También, pues, bueno, inevitablemente, pues, los partidos políticos, aunque ya no sean partidos, estos sectoriales o partidos aglutinadores de grupos o de bases sociales muy importantes agrupadas en diferentes formaciones o asociaciones, pues bueno, siguen teniendo esta parte inevitable del reclutamiento político. Si bien, pues bueno, hace no mucho, ¿no? Salió una estadística del reclutamiento político, ¿no? Y qué tanto ha bajado, ¿no? El reclutamiento de los partidos políticos, ¿no?
pero pues inevitablemente esto es un elemento que deben de tener los partidos políticos porque de ello pues depende de su representatividad, ¿no? ¿Qué tanto los ciudadanos los están observando como herramientas, como medios, ¿no? Para acercarse a, pues no solo al poder como tal, sino también a los lugares de deliberación, de debate o de decisión pública, ¿no? O decisión política. Eso es también lo importante. Y aquí es este punto tercero es donde resulta relevante, ¿no? Y también, bueno, aquí se señala la movilización y la participación. Vean, también la movilización se ha transformado, ¿no? Ya no ha sido esa movilización. Veremos adelante un pequeño video del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Donde habla de la movilización, la necesidad de la movilización de las grandes bases, ¿no? Ahora hablaremos de movilización, pero ya también en otro sentido, ¿no? Sino más bien tal vez de la participación, ¿no? De la participación, es decir, cómo pues este esquema, ¿no? Permite que los individuos, decía yo, participen en las esferas, en las diferentes arenas en las cuales se discuten los temas de las diferentes agendas. Recordemos que en la actualidad pues tenemos ya diferentes espacios, ya no todo se delibera o se discute y se decide en los mismos lugares, ya son diferentes los circuitos, las arenas en las cuales, pues bueno, se puede participar y se influye en las decisiones. Pero, bueno, ahí veremos finalmente la socialización política, ¿no? Y por socialización, pues bueno, aquí le ponía yo esto de la acción en diferentes arenas, y esto es que pues ya no solo no solo hablaremos del circuito cerrado del partido político, sino más bien de la política en diferentes esferas, diferentes espacios del tejido social, y pues bueno, como estos pues tienen una suerte de caja de resonancia, ¿no? Y pues observar cuál es esta idea, ¿no? De la representación a través de esta socialización política. Ahora, respecto de la operación del régimen político, pues inevitablemente la proyección hacia los cargos públicos. Nosotros mencionábamos, ¿no? Que pues bueno, este reclutamiento, esta articulación de demandas, ¿no? La agregación de diferentes intereses, pues inevitablemente también es vista con esta idea, ¿no? De generar la proyección hacia cargos públicos, pero no solo de representantes de elección, sino también de funcionarios, ¿no? O sea, ya también yo no solo veremos que pues esto va a ser una suerte de crear espacios en cargos legislativos, sino también de funcionarios, ¿no? Que sean acordes tal vez incluso de la generación de gobierno, crear gobierno. La idea es, pues, que pueda llevarse a cabo el plan que se ha planteado como objetivo del partido político. Recordemos que, bueno, ustedes lo verán en coaliciones, ¿no? Las coaliciones no solamente son electorales, y en muchas ocasiones, bueno, poniendo el ejemplo, las coaliciones no solo son electorales, las coaliciones incluso también migran a otros espacios, como pueden ser los parlamentos o los legislativos. Y también la idea es que, pues, en algún punto quien encuentre esta idea, ¿no? De congeniar en el plano legislativo también pueda incluso congeniar en el aspecto de gobierno. Y bueno, así lo vemos de forma muy clara, por ejemplo, en Europa, ¿no? Donde las coaliciones, y bueno, mejor dicho, en muchas latitudes, ¿no? Porque las coaliciones es algo es un fenómeno muy reciente, muy interesante, ¿no? Donde vemos también, pues bueno, esta operación de generar, de ocupar cargos públicos, de acceder a cargos públicos y de representación, y donde, pues bueno, tanto la representación como el acceso a los cargos públicos va muy, muy de la mano, ¿no? Con las agendas electorales, legislativas y de gobierno políticos. Y bueno, mencionaba yo aquí también la competencia del poder público, pues inevitablemente, ¿no? Va a ser una función que tienen, pues competir por el poder público, ya sea como competencia, ¿no? Electoral o como posición en términos legislativos o de gobierno. La producción de políticas públicas, aquí también enuncio yo,
desde el Ejecutivo o desde el Legislativo, y claro está con el planteamiento, incluso desde de un momento antes, que es el momento electoral. La formación de gobierno, que ya habíamos visto hace rato, o bueno, hace un momento que acabo de anunciar, y que pues bueno, ahí pongo ¿no? los partidos en solitario o en coaliciones. Finalmente, el ejercicio de oposición, esta idea muy clara de los pesos y de los contrapesos, no solo de las instituciones, sino también de los propios partidos políticos frente a otros. Entonces, les decía yo, les pido por favor tengan muy en cuenta estos elementos, porque sin duda alguna nos advertirán, bueno, los partidos políticos en México cumplían estas funciones, articulaban las demandas sociales, aglutinaban los intereses, cómo era su reclutamiento, cómo se socializaba la política, ¿no? Entre quiénes, entre qué grupos, de qué forma, bajo qué instrumentos, pero también pues, esta parte, ¿no? La proyección hacia los cargos públicos, la competencia, ¿no? ¿Existía competencia, no existía competencia? ¿Cómo era esa competencia? La producción de políticas, ¿de qué forma se daba? Bajo ¿no? un esquema de carro completo, ¿no? Como lo vimos en México, cómo se da en la actualidad, ¿no? La formación del gobierno, ¿qué es en la actualidad? ¿Cómo lo tenemos? ¿No? Adelanto, ¿no? Recordemos desde esta parte del quítale el freno al cambio, desde las coaliciones que pues bueno, ya hemos visto cómo han migrado de lo electoral a pues ya también al legislativo, y bueno, la formación de gobierno y el ejercicio de oposición. ¿Qué sucedía antes y qué sucede hoy? ¿Qué oposición existe o existía antes y qué oposición existe en la actualidad? Y bueno, esto les pido por favor, hay que tomarlo en consideración a futuro para ver, pues bueno, qué evolucionó. Digamos, esto creo que nos sirve mucho de parámetro para entender qué es lo que evolucionó, qué es lo que cambió, porque si nosotros nos vamos a nada más, digo, lo que podría en algún momento haber realizado, que es decir, miren, el sistema, ¿no? Los partidos políticos, y llegó una ley que primero dijo, aquí están los partidos políticos, y después otra ley que pues les permitió el acceso a prerrogativas, luego una gran reforma liberalizadora, pero en realidad pues no estaríamos comprendiendo cómo fue transformándose el andamiaje normativo, pero no estaríamos tratando de comprender el fondo, que es más importante, cómo evolucionaron estos partidos y si estas funciones han evolucionado o se han transformado, de qué forma. Eso me parece es lo más relevante al momento de estudiar la evolución de los partidos políticos. Claro está, ahorita lo vamos a ver, cuando se estudian sistemas electorales o sistemas de partidos, pues bueno, sí se acota el objeto de estudio, pero incluso, ¿no? Nosotros veremos cómo Nolen anuncia, no son los únicos elementos que entre sí están influyendo para determinar cómo cambia el sistema de partidos o cómo cambia el sistema electoral. Existen otros elementos que es necesario comprender para entender esta evolución, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Perfecto. José Fidel, perfecto. ¿De acuerdo todo? Sergio, Irving, Minerva, Raimundo, Emma, okay, Francisco, Greg, todo perfecto, muy bien. Ya ahorita ya vamos a llegar a esta parte normativa de cómo ha ido transformándose, ¿no? Pero la verdad es que quería, muchas gracias, Leonardo Antonio. Todo bien, dice. Bueno, así, pues bueno, ¿qué vamos a entender por el sistema de partidos? Ya dimos como una idea de qué eran los partidos políticos, de cómo entenderlos, ¿no? De qué es lo que vamos a tratar de analizar en esta evolución. Y pues bueno, ¿qué es esto del sistema de partidos? ¿No? Cuando hablamos de sistema, ¿qué entendemos por sistema? Eso es lo de antemano, ¿no? Es como lo importante, ¿no? ¿Sistema de qué? ¿No? Sistema respiratorio, bueno, entendemos que es un conjunto, ¿no? De elementos que tienen una funcionalidad. Los partidos políticos, una función determinada, ¿no? Los partidos políticos son, bueno, sistema, pero ¿por qué se habla de sistema de partidos, ¿no? O de sistemas electorales también, ¿no? Habrán escuchado estos términos.
Y bueno, aquí yo retomo parte de. Dice, el sistema de partidos es el conjunto de partidos en un determinado estado y los elementos que caracterizan su estructura. Esto es la cantidad de partidos, las relaciones entre sí, considerando su magnitud como fuerzas relacionales, y en tercer lugar, las ubicaciones respectivas ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de interacción, así como las relaciones con el contexto en todos sus ámbitos. Y bueno, cuando nosotros leemos esta definición, podemos quedarnos, sí, perfecto, todo claro. Pero, ¿ustedes qué? Digo, esta definición es breve, pero puede llegar a ser sustantiva. ¿Qué se da a entender o qué da a entender esta definición sobre lo que es un sistema de partidos? Es una pregunta. ¿Qué se entiende a partir de esta definición como sistema de partidos? ¿Alguien quiere levantar la mano? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? ¿Pueden volverlo a leer? Vamos a leerlo. Dice, el sistema de partidos es el conjunto de partidos en un determinado estado y los elementos que caracterizan su estructura. Fíjense, yo hasta subrayé en negrito, ¿no? Lo que creí importante. La cantidad de partidos, las relaciones entre sí, considerando su magnitud con sus fuerzas relacionales, y en tercer lugar, las ubicaciones respectivas ideológicas y estratégicas como elementos para determinar las formas de interacción, así como las relaciones con el contexto en todos sus ámbitos. Vamos, aquí no hay respuestas equivocadas, ustedes pueden participar. Bueno, yo entendí esto de esa definición, no hay ningún problema. ¿Alguien quiere participar? Venga, Emma Galván, ella yo la veo muy atenta, dice, yo quiero participar. Un momento, Sergio. Así como que, ¿qué te da a entender a ti, Emma? Bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad a Sergio. Sí, bueno, hacía grandes rasgos otra vez como la definición. Lo que yo entiendo acerca del sistema de partidos sería como el establecimiento de las reglas del juego, la coexistencia, aquellas reglas que permiten la coexistencia de varios partidos políticos y que permiten la competencia en el acceso al poder, la competencia de los partidos para acceder al poder, que es su fin último, pues. Bueno, así lo entiendo yo, no sé. Ok, sí, por ahí va, muy bien. A ver, Minerva. Yo entiendo, perdón, que la definición es como si habláramos de una rueda de la fortuna, donde habrá veces que los partidos políticos estén arriba y otras abajo. Entonces, en calidad, tienen que cuidar sus intereses y negociar para no verse afectados cuando estén en la posición contraria. Es decir, si estoy, en un momento estuvo el PRI por 70 años en el poder, ahora este sistema de partidos va a tratar de negociar con los demás partidos para que en caso, o como sucede, sube el PRD, no se vean afectados todos sus intereses. Ok, muy interesante. Una parte que tomó esta Minerva sobre los partidos y ya esta Emma nos puso su participación acá. Anda, Emma, te hubieras animado a abrir tu micrófono. Bueno, a lo mejor hay una complicación técnica. Dice, los partidos políticos que existen o están vigentes en un estado. Ándale, también sí va por ahí, pero bueno, a ver, Francisco Javier, por favor. Bueno, yo entiendo como el sistema, como bien dice el concepto o la definición, es un cúmulo, es un todo. Son los partidos que, como bien menciona el compañero, están vigentes, pero que además hay una complejidad en cuanto a su relación. Estas relaciones es lo que hace que se perfeccione el sistema, cómo estos van a convivir diariamente y cómo van a accionar dentro de sus facultades o sus componentes básicos.
Muy interesante lo que menciona Francisco, muy bueno, muy acertado esto también que menciona Francisco. Sí, son todas estas relaciones que se van a dar entre los propios partidos. Y fíjense, dice Irving, relacionándolo en los comentarios, dice Irving, relacionando con lo que está relacionado con lo que acaba de mencionar Francisco, y se lo entiendo como todo el grupo de partidos existentes, así como la participación de estos en nuestro país o su relación con el status quo del Estado. Bueno, pues les agradezco su participación. Efectivamente, todos tienen bastante razón en lo que han señalado, solo que acotaría, bueno, más bien agregaría, perdón, agregaría un elemento que tiene que ver con esta segunda frase después del "y", de lo que yo he subrayado, y dice, y los elementos que caracterizan su estructura, ¿no? Fíjense, los partidos políticos, aquí no se da a entender con tanta claridad, pero los partidos políticos, mencionaba Gramsci, ¿no? eh, son la expresión histórica de una sociedad. No lo decía tal cual con esas palabras, pero bueno, si lo enuncia. Los partidos políticos tienen que ver con un momento determinado de una sociedad. Son reflejo de de esa propia sociedad, de ese propio Estado, ¿no? Entonces, el sistema de partidos políticos también nos va a hablar de, pues, qué está sucediendo en un Estado en determinado momento, cuáles son sus políticas respecto a las libertades, a la asociación, a permitir la existencia de partidos políticos, a las reglas, ¿no? Que van a regular a estas asociaciones políticas y que en consecuencia van a determinar cuál es el número de partidos políticos. Así, tenemos países en los cuales tenemos dos partidos, ¿no? Podemos considerar que son bipartidistas porque son dos partidos los que preponderantemente se encuentran en la contienda electoral. Tendremos sociedades en las cuales, o países en los cuales tenemos eh, multipartidismo, y esto es producto tal vez, bueno, más bien es producto de un sistema que permite la representación proporcional. Y pues bueno, también tenemos lugares donde tendremos partidos hegemónicos, ¿no? Como fue el caso mexicano, o de partidos únicos incluso. Pero esto tiene que ver con estos contextos históricos y con los andamiajes, ¿no? Que se dan, aquí dice, las relaciones entre sí, la magnitud, las fuerzas que permiten que aparezcan nuevos o no aparezcan nuevos partidos. Esto es muy interesante porque, bueno, nos advierte de algo que ya hemos venido señalando con anterioridad. Los partidos políticos son producto de todo un contexto de diferentes variables, ¿no? Y de diferentes circunstancias, no solo eh, del sistema electoral, ¿no? Así, pues bueno, la idea de decir, pues bueno, un sistema electoral, pues puede darse, fíjense, aquí lo ponía, ¿no? A partir de una perspectiva cuantitativa de, pues bueno, cuántos partidos tiene, pues no nos explicaría muchísimo de lo que es un sistema de partidos o por qué se da un sistema de partidos determinado en un país y en un momento determinado. Por eso incluso Sartori nos señala, ¿no? Y que pues la cuestión no es en sí mismo el número de partidos. O sea, al hablar de un sistema de partidos, lo importante no es solo hablar del número de partidos, sino más bien de otras formas de aprender la relación, la forma en la que se relacionan estos partidos políticos en su contexto y cómo el contexto los configura y cómo los partidos también a su vez reconfiguran esas reglas normativas. ¿Sí me da a entender esto? O sea, aquí es un juego, el contexto forma los partidos o permite o no la formación de los partidos políticos, pero a su vez estos, cuando están presentes, también están reconfigurando las reglas que les permiten su permanencia o su estabilidad o la forma en la que están participando en los procesos electorales o la forma en la que acceden al poder. ¿Me di a entender en esta parte? ¿Sí? Ok. Entonces, eh,
Aquí lo importante, fíjense, cuando él dice, no se puede contar simplemente los partidos políticos, no se puede hablar simplemente de un sistema de partidos a partir de, pues, contar a los partidos. Él dice, no, necesitamos de otros elementos, necesitamos comprender otras particularidades para ahora sí poder decir, pues bueno, un sistema de partidos tiene estas características debido a esto. Y por ejemplo aquí, en esta grafiquita que yo les pongo, pues él dice, miren, por ejemplo, si nosotros comprendemos la estructura del poder, ¿no? Que bueno, aquí, perdón, me voy a acercar al monitor porque no veo muy bien, que va desde una concentración hasta una dispersión, podemos ir comprendiendo tal vez dónde encontramos la clasificación de los sistemas de partidos, que va desde, por ejemplo, una gran concentración deriva en un partido único. Cuando existe un monopolio total o una cierta jerarquía o un monopolio relajado, podemos encontrar, por ejemplo, ahí un partido hegemónico. Y a su vez, en sentido contrario, cuando encontramos muchísima dispersión en la estructura del poder, es muchísimo más claro que podamos encontrar una atomización de los partidos políticos. Entonces, dice él, fíjense, esto es muy interesante porque nosotros no nos vamos a meter a estudiar el sistema de partidos tal cual como lo haría tal vez un análisis politológico, pero sí es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguien aquí es politólogo? ¿No? ¿Sí? ¿Abogados todos? Ok, Michelle. ¿Michelle es politóloga? Sí, por la UAM. Ah, muy bien. Bueno, entonces Michelle, por ejemplo, ya tiene, supongo yo, bueno, a mí no solo supongo, afirmo que él tiene, a mí en ciencia política hay varios politólogos, pero fíjense, eso es interesante porque, bueno, me gusta tomarlo porque a lo mejor los que pues, tenemos formación jurídica puede ser que se nos escape este tipo de estudios en algún sentido. No es que los desconozcamos, simplemente me gustaría puntualizarlo, que es el sistema de partidos sí requiere, ¿no?, de comprender una complejidad de elementos. Es necesario, ¿no?, tener claridad que los sistemas de partidos no solo se trata de contar partidos, ¿no?, o de este enfoque que se le ha denominado cualitativo, ¿no?, sino dicen, Sartori en sus estudios dice, claro que es importante contar, sí, pero hay que saber de qué forma vamos a contar. La calidad está relacionada con la cantidad de los partidos políticos y para eso hay que comprender, por ejemplo, la estructura de poder, ¿no?, que se da en un estado y a partir de ahí el sistema de partidos en qué deriva, ¿no? Entonces, pues esto es algo importante y no quería dejarlo pasar. Y bueno, como yo les señalaba, pues Dieter Nolen, los sistemas electorales, para Dieter Nolen, los sistemas electorales y los resultados electorales, así como los sistemas de partidos, son reflejo de las estructuras sociales y políticas. Las dos son variables dependientes. Entonces, lo social y lo político están relacionados, lo político y lo social están relacionados, y en consecuencia esto va a derivar en los sistemas electorales, los resultados que se tengan y también los sistemas de partidos, ¿no? Así, en sistemas electorales y de partidos políticos, en su obra de Nolen, dice, nos explica que la ciencia política ha estudiado la relación entre sistema electoral y sistema de partidos con el fin de establecer las relaciones de causalidad o efectos entre ambos sistemas. Sin embargo, aquí es lo que he venido reiterando, se ha determinado que ambos sistemas no deben ser los únicos elementos a considerar para desentrañar la relación entre ambos sistemas. Es decir, para comprender los sistemas de partidos, los sistemas electorales, es necesario comprender otros elementos, tal cual, pues bueno, lo hace Sartori, por ejemplo, en este cuadro, ¿no?, de la dispersión del sistema de partidos políticos en relación a la estructura de poder. Y bueno, yo sé que ya los aburrí con muchos elementos de análisis politológico, ¿no? No era mi intención ser tan aburrido en esa parte, pero consideré necesario que pues tuviéramos estos elementos a consideración para, pues bueno, entender de qué va esto de la evolución del sistema de partidos, que se entiende por partido, por sistema de partidos, y en el caso mexicano, cómo lo vamos a aterrizar, y sobre todo,
para algo que resulta importantísimo. Como México pasó de este señor, ¿no? Llamémoslo don Porfirio Díaz, ¿no? Por el peso histórico que tiene, que sí es relevante en la formación del Estado mexicano, ¿no? Inevitablemente las bases del Estado mexicano se encuentran en la época porfiriana, pero bueno, también es dable decir que pues era una dictadura, y bueno, ¿cómo pasamos de una concentración tan amplia del poder a que en la actualidad, pues bueno, tengamos en elecciones, ¿no? Tantos partidos políticos muy diversos, muy plurales, algunos que podemos considerar satélites, algunos que podemos considerar no competitivos, algunos que podemos considerar de paso y que pues bueno le podemos dar o que van en caída, que ya no son representativos, que incluso o inverso, que pese a su peso que pareciera ser pequeño, resultan importantes al momento de decidir y por eso ahí los tenemos constantemente, ¿no? Haciendo alianzas, haciendo coaliciones y que pues bueno, nos hablan de la complejidad que en la actualidad ya tiene nuestro sistema de partidos en México. Esto es lo que quiero que tomamos en cuenta, cómo brinca, cómo evoluciona, cómo se transforma, cómo se deriva, dónde viene pues, este paso, ¿no? Que tenemos de Porfirio Díaz a nuestro actual sistema de partidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Sí? Cuando dicen así, sí, en serio, no están haciendo su chamba, algo así, y yo estoy aquí, ¿no? No, porque ya me ha pasado, ¿no? Que sí, una ocasión estaba una chica así bien mentida y dije, ay, qué bonito, me está poniendo mucha atención, ¿no? Y ya como 3, 4 veces que le decía, oh, a ver, la compañera, ¿no? Porque me entró a duda y, no, pues más bien, yo creo que estaba en su trabajo, ¿no? Y yo sentí muy feo. Ahí también vengo a comentar mis problemas emocionales, una disculpa. Pero bueno, en esta evolución nosotros mencionamos, ¿no? Nos vamos a centrar en esta evolución, pero bueno, vamos a ver esta evolución de la regulación jurídica. Pues tenemos aquí retomado estas etapas o periodicidad que un autor, no recuerdo su nombre, está ahí en la bibliografía, discúlpenme. Luego traigo muchas cosas en la cabeza y, y ya saben, a veces el procesar el nombre se va y luego regresa, ¿no? Pero ahorita si me acuerdo, los comento. Si no, pues bueno, está en la bibliografía. Pero bueno, este autor, pues bueno, retoma esta periodización de los partidos políticos, ¿no? En términos históricos, ¿no? Que se ha dado en otras latitudes, ¿no? Que son 5 etapas. La etapa de tolerancia, la etapa de constitucionalización indirecta, regulación formal legal, constitucionalización semántica y reconocimiento constitucional pleno. Y bueno, él señala que, pues bueno, estas etapas tal vez pueden plantearse o presentarse en el contexto mexicano, ¿no? Así que, pues bueno, él hace este ejercicio y pues bueno, ahí tiene que, pues dice, a ver, la etapa de tolerancia, ¿no? De los partidos políticos, pues bueno, se da desde su perspectiva en el México independiente, cuando pues hablamos de liberales y de conservadores. Ahí pues no hay un reconocimiento formal de los partidos políticos, pero pues bueno, ahí tenemos, o siempre incluso nosotros hablemos una historia incluso de primaria o de secundaria, y tenemos que la historia política de esa época, pues cuando se habla de los cambios o de la pugna entre 2 proyectos o entre los proyectos que se tenían, pues se habla de liberales y de conservadores, ¿no? Tal vez un poco más radicales o menos radicales, pero bueno, se plantea esta idea de que existían estos grupos, ¿no? Los liberales y los conservadores, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, existe un conocimiento de las actividades de estos grupos, pero no existe un reconocimiento formal.
La siguiente etapa es la de constitucionalización indirecta. Él plantea, este autor, bueno, que pues la Constitución de 1857 plantea la consideración de los partidos políticos, no tanto de forma clara o tácita, sino que, pues bueno, se dice aquí indirecta, porque pues al plantearse el derecho de asociación tenemos esta oportunidad, ¿no? De que pues las personas se asocien en grupos y que pues puedan participar en los asuntos públicos, ¿no? Entonces dice ahí, pues ya existe ahí una constitucionalización indirecta al momento de que, pues bueno, se presenta ahí el derecho de asociación. En la tercera etapa sería la regulación formal legal. Aquí, pues bueno, puede haber a lo mejor, pues quien pueda cuestionar, ¿no? Su perspectiva de si realmente se da aquí la regulación formal, pero a mí me parece que es importante, ¿no? Porque si bien la ley electoral de 1911, pues es muy limitada, ¿no? Nosotros la vamos a ver en unos momentos, si bien es limitada en muchos sentidos y pues obedece a un contexto histórico muy particular, ¿no? Que es pues el agotamiento, ¿no? De la época porfiriana, ¿no? Ya la aparición de Francisco I. Madero, del partido no reeleccionista, de estos cambios políticos, ¿no? Y de lo que se avecindaba, ¿no? De la revolución, pues bueno, tenemos que aquí es donde pues existe el espíritu en la ley propuesta por Francisco I. Madero respecto a que existan partidos políticos y sean estos partidos, ¿no? Las herramientas a través de las cuales los ciudadanos mexicanos, bueno, ahí todavía no estaba pensando en las ciudadanas, pero los ciudadanos mexicanos pues puedan participar y pues sobre todo pues que este sea el medio por el cual pues pueda darse una alternancia, bueno, primero una competencia y de esta competencia pues pueda darse tal vez una alternancia en el poder político. Entonces, ahí lo importante es que se tiene, ¿no? Ya este espíritu, ¿no? De por regular, tal vez ahí en ese momento, pues les decía yo, muy limitado, pero pues ya existe este planteamiento de la regulación de los partidos políticos. Sin embargo, pues bueno, algunos autores pues han manifestado que la regulación como tal de los partidos políticos, pues bueno, si bien se contempla en las leyes electorales a partir de 1911, realmente es hasta la época de los 60 o de los 70 donde podemos encontrar ya un grado constitucional y legal una real regulación de los partidos políticos. Pero bueno, esa es una observación. La cuarta etapa, ahora sí, es la constitucionalización semántica, porque bueno, ahí tenemos que ya aparece como tal la cuestión de los partidos políticos, además de que se va robusteciendo ya no solo cuestiones de cómo formar un partido político, sino también las prerrogativas que van a tener los partidos y pues bueno, las obligaciones. Si bien en leyes electorales también se establece cuáles son pues las formas por las cuales un partido político puede perder un registro, pues bueno, aquí se va a establecer con muchísimo más claridad cuál es este marco de límites y de alcances de la figura de los partidos políticos, porque incluso también ya va a aparecer la idea antes existía esto de confederaciones, la idea de confederaciones, pero más bien funcionaban como suerte de apoyo al partido hegemónico. Aquí a partir de los 60 y los 70, con mucha más claridad, va a aparecer la idea de las coaliciones, ¿no? Entonces, les decía yo, va a quedar muchísimo más claro los límites, los alcances, ¿no? Las reglas del juego de la participación política y pues a partir de este momento observaremos, ¿no? Un proceso de liberalización que va a permitir, ahora sí, generar partidos que los partidos políticos, ¿no? Nazcan y puedan ser competitivos. Finalmente, la última etapa que se conoce aquí de reconocimiento constitucional pleno
se da, el autor señala, en la reforma política de 1977, donde, pues bueno, ya, fíjense, es hasta el 77, o sea, desde 1911 se plantea la idea de los partidos políticos, pero es hasta el 77, que son 66 años, ¿no? 66 años después que se plantea ya en un grado constitucional la idea de partido político, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, son 66 años para que llegue, ¿no? La figura de partidos políticos a la Constitución, ¿no? Y bueno, estas son las 5 etapas que se plantean de la evolución de la regulación jurídica de los partidos políticos, pero creo que podríamos agregar tal vez otras etapas, ¿no? O al menos otra etapa, tal vez pudiera ser de consolidación, o a ver, ustedes pónganse creativos, ¿no? Rapidísimo. A ver, Michelle, ¿qué otra etapa o cómo podrías denominar a la etapa en la cual nos encontramos respecto de los partidos políticos? A ver, Raimundo, igual, Minerva, Uciel. ¿Creen que debamos agregar alguna etapa o 2 etapas incluso? No sé. A ver, Leonardo, por favor. Muchas gracias. Ayer se comentaba en la clase una como nueva visión respecto a que cada vez se trata de desligar más como incluso la influencia de la denominación de partidos políticos. Entonces, que se genera como una nueva conformación, una nueva idea en cuanto a la agrupación que mantiene todos los elementos, pero deslindándose de este nombre. Entonces, no sé si esa pueda ser una nueva manera de entender los partidos políticos sin esta denominación como tal. Muy interesante esto que señalas, porque pues bueno, bajo esta idea tal vez, no sé si lo tocaron, pero bajo esta idea tal vez de crisis de los partidos políticos, sobre esta idea de que los partidos políticos dejaron de ser partidos de masas, sino más partidos mediáticos centrados en la figura de una persona, ¿no? Con cierto carisma, etc., medios de comunicación, pues también viene esta idea de, pues bueno, repensar a los partidos políticos como asociaciones, ya tal vez quitarle este mote negativo, ¿no? Que ya tienen los partidos políticos y avanzar a otra idea. Tal vez por ahí fuera, me parece interesante, porque pudiera ser. Minerva, por favor. Gracias. Yo diría que habría, no sé, que a lo mejor llamarlo una etapa de modernización, en donde tenemos la inclusión de los medios digitales, porque nos permiten una nueva forma de participación y acceso a todas estas plataformas que nos llevarían a obtener el voto, que es al final de cuentas lo que queremos los partidos políticos para acceder a ese poder. Mira, muy, muy interesante, porque creo que, fíjate, rescatas también, pues, esta otra postura, ¿no? Bajo esta idea de los partidos, qué está sucediendo con los partidos en la actualidad. Esta otra postura, no solo de decir, bueno, es que hay que, o así como las candidaturas independientes, ¿no? No es que yo no soy un partido, yo soy otra cosa, ¿no? Soy diferente, no me metas ahí, en esa bolsita, yo soy otra cosa, ¿no? Y pues bueno, esta idea de quitarle lo negativo a los partidos y bueno, hacer otro tipo de asociaciones distintas, no netamente que sean partidos, pero en tu caso, pues me parece que retomas otra idea que es interesante, pues lo señalaste como modernización, pero sí puede ser esta cuestión de una reevolución, ¿no? Una reestructuración, una reedificación, una reformulación de la idea de partido político, ¿no? Es decir, pues estos partidos políticos son necesarios, van a estar ahí, pero tal vez es necesario replantearlos, ¿no? Replantear cuál es su sentido, ¿no? ¿Qué confusión están haciendo? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque también está, no echar a saco roto la figura. Históricamente ha cumplido una función, quiérase o no, sino también repensarla a la luz de los sistemas democráticos, de las necesidades actuales de las sociedades, de, bueno, todos estos elementos que en la actualidad vamos a ver un poquito rápido con algo que plantea ahí de complejización de la democracia, y que, pues bueno,
es necesario que los partidos políticos atiendan. Vemos una participación aquí, dice Emma, dice una nueva etapa de reestructuración partidista en la cual involucra la participación ciudadana, sí, muy interesante, por medio de las redes sociales que hoy en día juegan un papel primordial a la promoción e información. Ah, muy interesante esto que señalas, efectivamente, ¿no? Como las redes sociales también reconfiguran a los partidos políticos y pues bueno, les dan otras formas de interacción, ¿no? Irving Hernández dice mucha mediatización política por las redes sociales, sí, y pues bueno, hay críticas, ¿no? Sobre estos modelos, ¿no? Hay un libro que últimamente descubrí ahí y traigo de moda lo ando recomendando porque es interesante, ¿no? Se llama Armas de Destrucción Matemática y es sobre los algoritmos. ¿Quiénes pueden acceder a estos algoritmos, ¿no? Qué poderes fácticos, políticos y qué uso les pueden dar. Realmente elegimos hasta qué punto, qué papel juegan estos algoritmos, estas redes sociales en la actualidad y pues bueno, vale la pena echarle un vistacito a este análisis. Incluso este documental que se llama Coded Bias, algoritmo, ahí con la opción en México es algoritmo sesgado, algoritmo sesgado, que tiene que ver con sesgos de la información y cómo estos se trasladan a estos. Pero bueno, dice Uciel Becerra, un momentito, Sergio, ahorita te doy la palabra. Dice Uciel Becerra, desde el punto de vista jurídico, la visión garantista de derechos a partir de la reforma 2011 impactó en el ejercicio de derechos políticos y posibilitó que más expresiones políticas se institucionalizaran en partidos políticos, aunque no alcanzaron el porcentaje para sobrevivir en el tiempo. Ah, mire, muy interesante esto que señalas. Uciel, hubiera sido bien interesante que comentaras o profundizaras, a ver si te animas ahorita, ¿vale? Después de Sergio a comentarnos un poquito más tu punto de vista. Sergio, por favor. Sí, gracias. Ahorita que decía de que cómo podríamos llamar a una nueva etapa de los partidos políticos, a mí se me estaba ocurriendo, o estaba pensando que podríamos decir como que pasamos a un espacio o a una política, o a unas prácticas digitales, política digital, sí, en donde los partidos políticos echan mano de todos estos nuevos medios digitales como las redes sociales para acercarnos sus propuestas, su trabajo, pero a la vez, a través de estos mismos medios sociales, de estas redes sociales, la ciudadanía le exige y evalúa y les puede exigir a los partidos políticos. Es como una definición que nos dio usted más, unas diapositivas más atrás, no recuerdo el autor, que decía que los partidos políticos influían en el contexto, pero a su vez los partidos políticos creaban una nueva realidad o también influían en el contexto pues, en el que se desenvuelven. Eso es lo que yo había pensado. Ah, muy bien, Sergio, muy interesante esto que mencionas. Digo, no muy bien porque yo lo creo, ¿no? Sino porque me parece interesante tu razonamiento y cómo pues lo retomas, ¿no? En esta nueva etapa que les propongo, ¿no? Que ustedes pues tal vez consideren, ¿no? Si existe, si está o no está. Muchísimas gracias, Sergio. A ver, Uciel, puedes profundizar un poquito en tu planteamiento. Me parece interesante. Si puedes hablar, Ucielo. Okay. No te preocupes si se escucha la guaracha sabrosona, entendemos, ¿eh? No te preocupes. Digo, a veces sucede, ¿no? Que uno anda en un lugar, ¿no? Trasladándose y demás. Se entiende. Les digo que este horario es medio complicado porque a veces se empalma, ¿no? Con algún traslado que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, a ver si ahorita se anima, Raimundo, por favor. Muy bien, Raimundo, anímate. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Sí, a mí se me hace muy interesante la forma en la que ha evolucionado esto de los partidos políticos y sobre todo también la forma en la que se llevan a cabo las campañas.
Anteriormente, pues veíamos comúnmente que era pues campaña muerta, por así llamarlo, donde veíamos a lo mejor el espectacular con la imagen del candidato y alguna frase, pero realmente, bueno, en su tiempo a lo mejor fue valioso, fue una buena forma de hacer una campaña política. Sin embargo, ahora se recurre mucho a personas que tienen el poder de convencimiento sobre las masas. Bueno, en esta última elección vimos, por ejemplo, el uso de influencers, de personas que tienen esta capacidad de convencimiento, decía yo hace un momento, sobre las masas, y que por medio de su figura te inculcan esa idea, ¿no? De las buenas políticas que a lo mejor trae un candidato. Y bueno, creo que eso ha influenciado mucho en la forma en la que las personas votaron por uno o por otro partido político. Era mi aportación. Gracias. No, muy cierto, porque aquí es donde también observamos justamente parte de estos cambios que han tenido los partidos políticos, ¿no? Ya no son estos partidos de movilización de masas, ¿no? Ustedes han visto el triunfo de la voluntad de Reni Riefenstahl, donde se ve este gran partido nacional socialista, ¿no? Con masas, ¿no? Incluso Memorias de un Mexicano, ¿no? Donde, pues bueno, Salvador Toscano, uno de los primeros cinematógrafos, un momentito, Irving, ahí voy, uno de los primeros cinematógrafos, pues bueno, pues él captura, ¿no? Estos movimientos, ¿no? De los caudillos, ¿no? Y vemos a gente, ¿no? Alrededor de ellos, ¿no? También Sergei Eisenstein en algún sentido, ¿no? En su filmografía retrata también esta cuestión, ¿no? Del Partido Socialista, ¿no? Cómo van haciendo las masas, ¿no? Detrás de... y pues bueno, cómo tenemos estos nuevos figuras, ¿no? Estas nuevas figuras, ¿no? Caras de los partidos políticos, donde pues sí, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? Pues era un influencer, tal cual, o incluso, ¿no? En el caso del reciente, no sé quién esté en Monterrey, ¿no? Electo gobernador de Monterrey, ¿no? Pues su esposa es una influencer, ¿no? Y pues no se puede negar el peso que tuvo en una campaña, y sí, pues bueno, es parte, ¿no? De qué tanto es la estructura o qué tanto fue ¿qué es? Mariana Rodríguez, qué tanto fue importante ella, ¿no? En esta campaña, y no tanto la estructura de Movimiento Ciudadano, ¿no? Es interesante lo que mencionas. Por favor, Irving. Bueno, mi participación era sobre la importancia ahorita de las redes sociales y demás, en donde creo que no hay tanto un cambio, sino solo un avance junto con esto. Por ejemplo, antes en las campañas, como decía el compañero de Raimundo, que ponían o espectaculares o lo que sea, cuando aparecía el candidato y con una frase, ¿no? En ese caso intentabas proyectar a la población, pues, un interés que todo el mundo tenía o algo así, ¿no? O también el candidato iba a ciertos espacios públicos en donde se tomaba fotos o comía con la gente, entonces creo que intentaba, en la psicología se llama proyección, ¿no? En donde con un método de defensa mismo te proyectas con una persona en donde empatizas. Entonces es lo que se intentaba hacer, en donde el candidato quería hacerse ver como muy parecido a la población, ¿no? Y que todos se proyectaran en él. Entonces, esto de las redes sociales ayuda en eso, en donde si estás muy metido en la red social y te pueden ver, entonces hay más gente que se puede proyectar en ti. Y con esto de los influencers, más aún, en donde hay ciertas personas que se proyectan en un influencer y este influencer los hace sentir como uno y los redirige, ¿no? Como sería lo que pasó con el Partido Verde, que contrató varios influencers y redijeron pues, los votos hacia ellos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Oye, pero Irving, aprovechando ahí, ¿y tú cómo crees crees que estemos en una nueva etapa o no? ¿Agregarías algo? Yo diría que estamos avanzando a una nueva etapa, ¿no? Todavía no siento que estaremos en una, sino estamos en la transición de esta, ¿no? Ok.
Me parece muy interesante retomar esta periodización porque nos permite intercambiar ideas. Bueno, antes de darle la palabra a Uciel, dice Greg, dice, etapa de inclusión o reivindicación donde se establecen espacios a cargos de elección popular para mujeres e integrantes de grupos que han sido discriminados. Muy interesante esto, ¿eh? Sí, otros grupos, ¿no? Que se incluyan. Y tiene que ver con lo que les había mencionado, ¿no? De las funciones de esta laminita que les dije, recuérdenlos para saber si ha cambiado o no ha cambiado. Por favor, Uciel, y luego Minerva. Gracias, maestro. Discúlpame que tuve que mover tantito para hablar. Lo que pasa es que están llegando los compañeros al centro de trabajo y bueno, hay mucho ruido. Pero el comentario iba en el siguiente sentido. En el año 2011 hubo una reforma muy importante en materia de derechos humanos que impacta directamente, creo yo, en el ejercicio de los derechos, porque es la visión garantista ferrajoliana, ¿no? De Luigi Ferrajoli, en la que el Estado tiene que garantizar por todos los medios y a partir de todas sus autoridades el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. En ese sentido, los derechos de asociación, de institucionalización de las preferencias políticas, como lo llamamos los politólogos, se nota, digamos, en la creación de partidos políticos. Digamos, en las últimas elecciones, bueno, vimos que al menos 3 partidos políticos nuevos tuvieron registro y en las localidades se expresa más la posibilidad de tener partidos políticos que logran poco a poco tener, digamos, cierta incidencia, ¿no? Participación. Yo creo que como mirábamos, digamos, la lámina hablando de la evolución de las etapas, yo creo que sí estamos en una nueva etapa de garantismo de los derechos políticos, ¿no? Al menos desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista politológico, también creo que hubo un cambio en la configuración del sistema político, sobre todo derivado a que se rompió ese tripartidismo, digamos, o multipartidismo específico, y ahora, digamos, con esta suerte de experiencia de intento de proyecto hegemónico de un partido político que está en el poder, bueno, cambia, ¿no? Cambia esta relación de poder y cambia entonces, digamos, los enclaves de este sistema de partidos. Hasta ahí mi comentario, maestro. Muchísimas gracias, Uciel. Interesante muchos de los aspectos que señalas, porque, bueno, me adelanto un poquito a alguna sesión que van a ver. Fíjense, es interesante porque esta etapa, o sea, no se da únicamente lo que mencionaba Uciel respecto a esta idea de protección principalista, ¿no? O principialista de los derechos. Recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específico la Sala Superior, ¿no? Que es la que determina jurisprudencia, pues bueno, anterior incluso a la reforma en materia de derechos humanos, ya venía estableciendo criterios muchísimo más amplios de protección, ¿no? O sea, el principio pro persona ya es, o sea, el control de convencionalidad ya lo venía realizando, ¿no? La sala superior, incluso en algún momento, pues bueno, tiene cierto, pues ya vemoslo ahí, un reequilibrio, ¿no? De interpretación con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Donde, pues bueno, debe establecer, bueno, pueden hacer control de constitucionalidad y le dicen a la sala superior, no puede ser control de constitucionalidad. Eso está delimitado para la Corte, establecido, ¿no? Para la Corte. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la sala superior? Establece el control de convencionalidad y así, de esa forma, al establecer el control de convencionalidad, se ve obligado a hacer control de constitucionalidad y pues bueno, desde mucho antes, ¿no? Ya venía tutelando los derechos político-electorales y reconfigurando la vida interna de los partidos políticos, ¿no? Entonces, esto resulta muy interesante, pero luego ya es meterme a un tema que verán más adelante, que es vida interna de los partidos políticos y cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues bueno, fue desde antes de estas reformas, ahora sí que estableciendo criterios que modificaron la vida interna de estos partidos. Minerva, por favor. Maestro, solo quería agregar que un compañero hablaba de campañas muertas. No considero que sean campañas muertas porque en su momento dieron respuesta a los partidos políticos. Lo que habría que recordar es que a través de la COVID o esta COVID que vino, permitió que de forma inmediata se revolucionara la forma de hacer mercadotecnia a los partidos. Entonces, al tener esta enfermedad,
pues hace que todos los medios digitales entren de forma inmediata y los partidos lo absorban a su beneficio. Pero son dos etapas completamente, digo, desde mi punto de vista, distintas de hacer propaganda. Sí, es interesante porque, pues bueno, muchas gracias, Minerva, pues esto, los partidos políticos, ¿no? Pues la forma en la que han ido retomando, ahora sí que han ido descubriendo el hilito de las redes sociales, ¿no? En el caso mexicano, recordemos que nuestra reforma en el modelo de comunicación política viene de la 2007-2008, ¿no? Reforma constitucional y legal. Que pues bueno, derivado del proceso electoral de 2006, pues tuvo una reconfiguración y así pues tenemos un modelo que pues se centró en algún momento, ¿no? En pues los spots, ¿no? Radio y televisión. Sin embargo, pues bueno, ante la aparición de las redes sociales, pues fuimos encontrando, ¿no? Ya ahora sí a los partidos políticos, bueno, que empezaron a utilizar estas redes sociales, que por ejemplo en el caso del Verde veíamos, ¿no? Como en un momento primero utilizó Twitter, ahora pues ya utilizó Instagram, ¿no? Otras redes sociales, y vamos viendo, ¿no? Cómo va transformándose la forma de hacer política. Decía yo, el caso de la esposa del gobernador, ¿no? De Monterrey es un claro ejemplo, ¿no? Cómo tenemos las redes sociales cada vez más cerca, cómo se utilizan estas redes sociales, pero lo interesante es observar lo que mencionaba yo en la lámina que les había pedido que tuvieran en cuenta. Estas etapas o estos momentos diferentes deben de tomar en cuenta esta evolución que tienen, este trasfondo que tienen los partidos políticos en la competencia, en sus deberes, y qué tanto en la actualidad se están cumpliendo estas funciones que deben de tener los partidos políticos. Independientemente de si siguen teniendo el mismo nombre, si se reconfiguran, de cómo operan, cómo trabajan, cómo hacen campaña, se estarán cumpliendo, igual hay que tomarlo en consideración, pero bueno, vamos a dejarlo para la otra sesión. Y ahorita pues nosotros vamos a entrar ahora sí a ver la evolución de este marco normativo, a la par de tal vez algunas puntualizaciones que nos ayuden a comprender las cuestiones sociopolíticas que estuvieron alrededor de esta regulación normativa, ¿no? Esta cuestión jurídica. Y pues así vamos a tratar de hacer una mancuerna, ¿no? Entre lo jurídico, lo político y lo histórico para comprender esta evolución. Quiero pedirles una disculpa porque les había dicho que tal vez, bueno, nos íbamos a dar un breakcito de 10 minutos y ya se me fue el tiempo, una disculpa, pero pues a veces así sucede. La intención está en que no nos quedemos como en la cuestión parca de la evolución, de decir, pues estas son las reformas y pues ya, ¿no? O sea, así cambió México, ya. Pues no, creo que es más interesante tomar en cuenta, pues, cuál es el sentido de un partido político, qué se entiende por sistema político, que debemos de tomar en cuenta diferentes elementos, ¿no? Para su comprensión, y pues ahora sí realmente entender de qué va esta evolución de los partidos políticos, qué es lo que evoluciona, qué es lo que se transforma, por qué, en qué sentido, cuál es su estatus actual, porque lo contrario sería difícil o bastante complicado poder dar una explicación del estadio actual de los partidos políticos, ¿no? Porque si nos vamos o nos centramos estrictamente en lo normativo, pues pudiera ser que no tenemos otros elementos para explicar esta transformación. ¿De dónde, decía yo, ¿no? ¿De dónde cambiamos? Voy a regresar un poquito. ¿En qué momento hicimos este tránsito, no? Un autoritarismo a un sistema de partidos, ¿no? Y fíjense, 10 partidos políticos, ¿no? Y bueno, ya vimos estas etapas y ahorita sí, pues ya bueno, vamos a entrar en lo que nos resta a esta evolución normativa de los partidos políticos. Y bueno, vamos a iniciar, pues desde el érase una vez, algo así, pero en nuestro caso, pues bueno, iniciaríamos en la época porfiriana, ¿no? Durante la época porfiriana sería difícil o bastante complicado, señalo aquí, hablar de un sistema electoral o de un sistema de partidos.
porque si bien, pues bueno, existían elecciones, pues bueno, estas elecciones o este partido, pues como tal, pues podríamos decir que pues, o sea, no existía como tal un sistema electoral, un sistema de partidos a la luz de lo que hemos analizado hasta este momento. Sí existía, ¿no? Una figura muy fuerte, autoritaria, ¿no? Que realizaba elecciones con la periodicidad indicada en la norma, ¿no? Sin embargo, pues estas elecciones en realidad pues eran ajenas al grueso de la población y pues en muchos casos las campañas electorales que se daban, ¿no? Y la participación de otros grupos políticos pues era nula, ¿no? Más bien solo se participaba para apoyar al candidato oficial, si bien pueden encontrarse algunos partidos políticos durante la etapa dictatorial. Lo cierto es que estos partidos no eran competitivos, ¿no? Estos partidos, pues más bien tenían la suerte de, pues bueno, ser asociaciones en muchos casos regionales, que, pues bueno, más bien eran grupos de personas interesadas bueno, tenían intereses particulares y pues su intención era defenderlos, ¿no? O sea, participar en lo político a partir de la defensa de sus intereses y pues realmente no tenían muchas de las funciones que nosotros hemos enunciado, no tenían ni las ganas ni el interés de realizar, ahora sí que una socialización, una participación, hacer una representación de grupos, eso no era tal, no existía esta idea, ¿no? Por lo tanto, o sea, si bien existe una ley de partidos, una ley electoral, pues esta ley electoral era bastante escueta, ¿no? Entonces, pues era más bien pues una suerte de ley pantalla, donde pues la intención no era realmente provocar un cambio o una alternancia por la vía electoral de un partido a otro o de ese régimen dictatorial a uno de partidos políticos. Y pues bueno, les mencionaba yo de esta ley electoral de 1901, ¿no? Pues en la cual, pues bueno, nos podemos, al observarla, al analizarla, pues nos podemos encontrar que pues esta era bastante incipiente, bastante limitada, ¿no? Y pues bueno, basta observarla para comprender pues lo limitado que era esta ley electoral. Fíjense, aquí retomo algunos aspectos. Dice, la ley mencionaba lo siguiente: la adecuación de la normativa electoral a las reformas constitucionales para la reelección del Poder Ejecutivo. O sea, ya de entrada, ¿no? Sí planteaba la idea de la reelección, ¿no? La renovación de los poderes federales a través de elecciones ordinarias cada 2 años, fíjense. Pero ahí les mencionaba yo, ¿no? Esta cuestión de, pues sí, planteaba las elecciones, ¿no? Pero pues la intención realmente no era tener algún tipo de alternancia y mucho menos cada 2 años. La conformación de distritos electorales con base en el censo general que debía realizarse cada 10 años. O sea, si bien el crecimiento poblacional no era, ¿no? No tenía un ritmo acelerado, lo cierto es que, pues bueno, plantear la idea de los distritos electorales, sabiendo, ¿no? La importancia de la geografía electoral para poder realizar una elección y sobre todo tomar en cuenta en realidad al electorado, tomar en cuenta las boletas necesarias para el electorado, de ahí la importancia de la geografía electoral, pues, o sea, un censo que se realizará cada 10 años será, pues sí, a la par del que se realiza, ¿no? En términos estatales, pero pues bueno, bastante limitado respecto a esta evolución geográfica. Más bien, no existía la idea que tenemos en la actualidad de especialización o profesionalización del deber electoral o de la función electoral, como en la actualidad sí lo entendemos, ¿no? Entendemos que la geografía electoral requiere, ¿no? De una expertise, de un conocimiento que permita tener una actualidad respecto de cómo nos encontramos organizados para poder establecer incluso hacia a nivel de capilaridad mesas directivas de casilla, ¿no? Eso es lo importante aquí, pues bueno, no existía todavía esa percepción de lo electoral.
También, bueno, se plantea la idea que los gobernadores, ¿no? Debían de publicar 3 meses antes de las elecciones la división distrital. Era una función gubernamental, el Estado era el que era el encargado, pero les decía yo, pues al haber estos cacicazgos, ¿no? Los gobernadores, pues bueno, eran los encargados porque tenían el control, ¿no? De, pues, establecer esta división distrital. ¿Bajo qué criterios? Pues, ahora sí que no existían estos criterios, ¿no? El deber de los ayuntamientos eran los ayuntamientos los que dividían los municipios en secciones y llevaban a cabo las labores de empadronamiento y, bueno, que se resolvían las reclamaciones de los listados de empadronamiento con todas las limitaciones que yo representaba, ¿no? Bueno, también nos planteaba la idea de cómo se integraba la mesa de votación, las causales de nulidad, si existían causales de nulidad, la violencia pública, el cohecho y el fraude, ¿no? Sin embargo, pues bueno, estas causales de nulidad pues no tenían como en la actualidad nosotros, ¿no? Cierto tipo de recursos que en caso de que pues no fueran atendidos, pues pudieran ser impugnados. Y bueno, pues sobre todo lo más importante, que esta ley electoral, con todo y siendo una ley electoral, pues no se menciona en sentido alguno a los partidos políticos. Entonces, pues era una ley electoral para organizar elecciones, sí, claro, esa era la finalidad, pero también con un trasfondo en el cual la intención no era que hubiera la alternancia entre una fuerza política a otra, que existieran partidos políticos, que existiera competencia y pues bueno, la asociación, recordemos que en esta época pues era limitada, quien podía representar o que podía tener la capacidad de asociación con otros pues eran aquellos que tenían poder económico o otro tipo de influencia de allegarse a los centros de poder político, ¿no? Y pues bueno, esto era lo limitado, ¿no? Sería, aquí señaló en la recta final, que surgirían de las presiones internas y externas, pues empezamos a ver revueltas internas, pero también en el ámbito internacional. Recordemos, ahorita lo vamos a ver, esta entrevista a Porfirio Díaz Krill, la idea de, pues bueno, hacia dónde se dirige la paz porfiriana y todo lo que representaba este autoritarismo y si en algún momento, bueno, pues por la edad avanzada de Porfirio Díaz debía culminar y de qué forma, ¿no? Entonces esto es pues lo que va replanteando la idea de pues pensar en un cambio político. ¿De qué forma? Pues la idea tal vez de Francisco I. Madero era a través de la participación en partidos políticos en elecciones. Sin embargo, pues bueno, veremos que será un camino complicado, ¿no? Aquí les mencionaba yo esta entrevista, quiero retomarla por la importancia que tiene su pequeño videito. Les decía yo que quise incorporar algunas ahí, unos pequeños videos para que no fuera tan tediosa esta parte. Pero pues bueno, tenemos unos minutos, vamos a verla. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Gracias. Entrevista Díaz Krill. Recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en que el país estaba dividido y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Éramos duros, algunas veces hasta la crueldad. Pero todo esto era necesario para la vida y el progreso de la nación. Si hubo crueldad, los resultados la han justificado con creces. Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, buena. La paz era necesaria, aun cuando fuese una paz forzada, para que la nación tuviera tiempo de pensar y actuar. He esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección,
sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. Doy la bienvenida a cualquier partido oposicionista en la República Mexicana. Si aparece, lo consideraré como una bendición, no como un mal. Y me olvidaré de mí mismo en la victoriosa inauguración de un gobierno completamente democrático en mi país. No tengo deseos de continuar en la presidencia, si ya esta nación está lista para una vida de libertad definitiva. No importa lo que al respecto digan mis amigos y partidarios. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. Para entonces, tendré ya 80 años. Bueno, lo importante de esta entrevista para comprender, pues, bueno, si bien que la ley electoral era limitada, pero pues lo importante de este periodo, pues, tiene que ver con que, pues, ante Krillman, ¿no? Porfirio Díaz, pues sí, acepta como tal el autoritarismo, la paz forzada, señala él, estos mecanismos de represión incluso, pues plantea, ¿no? Que pues existió derramamiento de sangre, pero la justifica, claro, ¿no? Señala ahí que pues había sangre mala, ¿no? Y que era necesario pues tener ese control fuerte, ¿no? Él señala, ¿no? Para que el país pensara, ¿no? Para que el país pudiera, ¿no? Estar centrado, ¿no? Como un niño chiquito. Y pues bueno, también plantea algo muy importante, que pues él va a permitir ya por su edad también el hecho de que, pues bueno, si aparece fíjense, así ya lo dice tal cual, si aparece un partido político, pues bueno, yo pues lo encontraré, lo veré con buenos ojos. Esta idea que, pues bueno, esta entrevista es de 1907, pero pues bueno, se publica en 1908 en México, dio pie a que, pues bueno, pues, al hecho de que Porfirio Díaz planteara que veía con buenos ojos la aparición de partidos políticos, pues dio pie a que realmente pues aparecieran partidos políticos, ¿no? Que si bien pues habían estado ahí merodeando, ¿no? Sé que pues bueno, se presentaran, algunos se quedaron en el plano muy local, ¿no? Realmente no tuvieron un eco nacional, pero sí hubo uno que fue muy importante, ¿no? Que fue el partido antirreeleccionista, el partido de Francisco I. Madero, ¿no? Entonces ahí es donde se viene a plantear una idea que es la reformulación de una ley electoral que sea capaz de, pues, permitir la transición entre el gobierno de Porfirio Díaz y un nuevo partido político, ¿no? Y esta ley, pues bueno, sería la ley electoral de 1911. Aquí lo vamos a dejar porque, pues bueno, nosotros vamos a ir retomando estas leyes electorales que han sucedido. Vamos a llegar no vamos a abordar tal cual el marco regulatorio actual porque lo van a ver en otras sesiones, pero vamos a reflexionar, o así que a través de la evolución de este marco normativo, vamos a llegar en la siguiente sesión a analizar qué está sucediendo con los partidos políticos, en lugar de centrarnos ya en el marco normativo actual de los partidos políticos, es decir, sus prerrogativas, sus funciones, las funciones que deben de contemplar en el marco legal, a la ley de partidos políticos, todo lo que contempla, las asociaciones, demás. No vamos a profundizar, sino vamos a entrar a un análisis de qué está sucediendo en la actualidad con los partidos políticos en México. ¿Ok? Entonces, a eso vamos a llegar después de este análisis, ¿no? Que nosotros vamos a realizar. Les voy a pedir, por favor, recuerden mucho esta laminita, por favor. Ajá, porque va a ser importante para la segunda parte de la siguiente sesión. Les mencionaba yo, para ver a los partidos, esta evolución de los partidos políticos, bueno, respecto de estas funciones que tienen, o de este sentido práctico que tienen los partidos políticos,
pues tratemos de repensar en casa mientras están en el trabajo y demás. Bueno, los partidos políticos están cumpliendo con esta representación en la sociedad. Recuerdo toda esta articulación de demandas, de agregación de intereses, reclutamiento político, respecto a la socialización de la política, respecto a la operación del régimen político, proyección de cargos, competencia, producción de políticas, formación de gobierno, ejercicio, y otra que ustedes también planteen, y vayan repensando, bueno, en la actualidad los partidos políticos, ¿cómo cumplen con estas funciones? ¿Las están cumpliendo o no las están cumpliendo? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha transformado? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué partidos tenemos? Mencionaba por ahí Uciel, ¿no? Tenemos a lo mejor en la actualidad un nuevo partido, ¿no? Que por una cuestión electoral, diferentes factores, pues bueno, tiene la mayoría de nueva cuenta, ¿no? Tiene la presidencia, tiene la mayoría en el legislativo, ¿no? Pero también tenemos gobiernos divididos a nivel local, tenemos diferentes partidos, ¿no? En las gubernaturas, en los municipios. Entonces, hay que repensar qué está sucediendo respecto a los partidos políticos. Les pido que lo hagan en el transcurso de este día, pues para que el día de mañana, cuando presentemos alguna información sobre los partidos políticos en la actualidad, pues bueno, podamos generar pues, un debate que nos permita entender esto, lo que mencionaba yo, cómo los partidos políticos, fueron producto de una construcción histórica, de un contexto que también permitió que estos florecieran, pero a su vez los partidos en algún momento fueron generadores de reglas, de normas, de un espacio que les permitiera mantenerse y consolidarse. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo en México. Ya pasamos esta etapa en la cual los partidos políticos, pues no se les permitió, se les dio entrada. Ya pasamos esta etapa en la cual los partidos políticos están constantemente participando del andamiaje y de la construcción de las instituciones democráticas que garanticen su permanencia. Y bueno, ¿qué sucede con las otras funciones? ¿Qué sucede con lo otro que tienen que hacer los partidos políticos? Y eso nos permitirá comprender, ¿no? Ya no solo la cuestión jurídica de los partidos políticos, sino toda la complejidad que tienen en la actualidad los partidos, perdón por mencionar tanto los partidos políticos, la importancia que tienen en la actualidad estos partidos. ¿Ok? ¿Les parece bien? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo en orden? Perfecto. Muchas gracias, Minerva. Pues yo espero que, perdón, ya nada más me robo un minuto, yo espero que en estas sesiones podamos no solo decir, ya conozco cuáles son las reformas de dónde vienen los partidos políticos, ¿no? Y pues bueno, sí son productos de un producto, ¿no? Histórico, no de un proceso de liberalización, después de democratización, y pues ya los partidos políticos, ¡pam!, ¿no? Están aquí, pues son males necesarios. No. Creo que hay que tener mayores elementos para comprender este sistema de partidos que nosotros tenemos en la actualidad, de dónde proviene y hacia dónde va, o hacia dónde queremos que se dirija. Eso me parece lo más relevante. ¿Ok? Bueno, les agradezco muchísimo su atención, sus participaciones han sido, han nutrido bastante nuestra sesión virtual y pues les pido que así sea en la siguiente sesión. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Que tengan muy buen día y provecho a aquellos que no desayunaron o que están desayunando tal vez, ¿no? Gracias. Excelente día, dicen todos. Excelente.